Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar esta tercer clase del curso de supervisión y residencia de obra. Una disculpa por la demora, tuvimos por ahí algún problema con el inicio, pero vamos a iniciar ya de inmediato. La semana pasada, si recordarán, vimos, aparte de las acciones que debe hacer el residente en la obra, los tiempos en los que se debe tramitar una estimación. Hablamos sobre la legislación federal, que es la que estamos viendo directamente en este curso, pero también hablamos de la legislación estatal. Recuerden que cada uno de ustedes debe revisar en sus lugares si existe una legislación propia, particular, donde se encuentran, para saber si hay algunas diferencias con la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Estamos viendo que de acuerdo a la ley estatal, pues el periodo máximo en el que se puede hacer una estimación es de 30 días naturales. Vemos que a más tardar el día 5, perdón, es la ley estatal, a más tardar 5 días después de la fecha de corte se debe presentar para su revisión, y para revisarla y autorizarla se cuentan con 15 días. Eran 41 días los que se lleva de tiempo a partir de que presenta la estimación hasta que se te paga, y esto lo pasamos a un programa de obra. Recuerden, pusimos un programa de obra de 3 meses donde vimos de forma gráfica los tiempos que se llevan para el trámite de las estimaciones. Bien, por ejemplo, lo que está en rojo, voy a poner aquí el puntero, lo que está en rojo es el tiempo que se lleva el contratista en presentar la estimación. En azul, el tiempo que se lleva el contratista, perdón, el residente en revisarla y autorizarla, y la partecita de negro son los 20 días para realizar el pago. Cada una de estas estimaciones se tramita después de la fecha de corte. Vemos que los tiempos en que nosotros debemos ponerle recurso propio para que se realicen los pagos, y que no paremos la obra, no paremos la obra por falta de pago. También comentamos que las estimaciones no son la aceptación plena de los trabajos, porque una vez ejecutados los trabajos podemos hacer, perdón, una vez presentada la estimación, incluso pagada, podemos reclamar si en caso de que falte algún trabajo, o en su defecto que esté mal ejecutado, o también que se haya hecho un pago en exceso, por ejemplo algún precio unitario que se haya ingresado de forma errónea en la estimación, pues nos lleva a que paguemos más montos sin querer, y nos permite la ley, en este caso el artículo 131 del reglamento, en solicitar el reintegro de ese recurso o hacerla deductiva en la estimación siguiente. Son temas que muchas veces no consideramos, y a los residentes luego nos da miedo autorizar una estimación hasta que quede perfecta. Y aunque la teoría dice que la estimación sí debe ir lo mejor que se pueda, pues casi perfecta, pues eso no implica que si cometemos algún error, pues más adelante no podamos solucionarlo. Bueno, pues el día de hoy, a partir de este momento, vamos a hablar sobre los documentos que acompañan a ese expediente, a ese rollo de papeles que se presentan en la dependencia para justificar la obra que tenemos ejecutada y nos la puedan pagar. Tan importantes esos documentos, por ejemplo, los números generadores, que en particular en el artículo 132 del reglamento está en primera instancia. Los números generadores, porque de ahí parte todo. De estos números generadores, recuerden que ya deben estar conciliados, deben estar revisados en campo. Para eso son las visitas de obra, lo que platicamos la semana pasada y la semana antepasada sobre qué tiene que hacer el residente cuando va a la obra. Y una cosa que comentamos es que se elaboren croquis, que se realicen medidas de los trabajos que ya están ejecutados, y que se firmen esos croquis para que con las medidas que aparezcan en esos croquis
podamos elaborar de forma correcta esos números generadores y al momento que nos presenten la estimación no vayamos a tener ningún problema. Estos números generadores deben ser acordes a a nuestros croquis y obviamente debemos tener un reporte fotográfico en el cual se vea más claramente cómo está ejecutado el trabajo y podemos encontrar una congruencia entre esos tres documentos, entre el reporte fotográfico, los croquis y obviamente de ahí pase a los números generadores. Las operaciones aritméticas que se encuentren en esos números generadores, recuerden que deben estar, todos los números que lleven a estas operaciones aritméticas deben estar en los croquis, plasmados en los croquis, y ante la duda sobre la forma, ya ven que luego hay algunas formas arquitectónicas que son irregulares, pues para eso está el reporte fotográfico, para ver de dónde están esos números, dónde están esas medidas. El siguiente documento es la bitácora de obra. No vamos a hablar mucho sobre la bitácora porque acabando este tema de las estimaciones vamos a pasarnos al tema de la bitácora y ya vamos a profundizar un poquito más, pero solamente vamos a comentar que no solamente vamos a poner la nota de bitácora de la autorización de la estimación, sino las notas de bitácora que le dieron seguimiento a esos trabajos que se van a cobrar. En la bitácora deberá ir la justificación técnica de todos esos trabajos que se van a cobrar. Recuerden, más adelante vamos a ver la descripción. La bitácora es un instrumento técnico, por lo tanto debemos poner todas las operaciones matemáticas y aritméticas que sean necesarias para justificar la obra que tenemos ejecutada, para justificar los volúmenes, para saber por qué hicimos lo que hicimos. Entonces en esa bitácora deberá ir toda esa historia técnica, todos esos trabajos que se hicieron, y en caso de que haya alguna duda por escrito podemos aclararla, aunque en la misma estimación también podemos poner notas que aclaren el por qué realizamos esas operaciones aritméticas. También en la bitácora, ¿sí? Con ayuda de la bitácora también podemos realizar las aclaraciones correspondientes. Las notas de bitácora tendrán, aparte de la autorización de esta estimación, también tendrán minutas de trabajo, tendrán oficios, etcétera, ¿no? Todo lo que necesitemos para poder nosotros autorizar una estimación y que tenga el soporte correspondiente, porque no nada más es autorizar por autorizar. Entonces vamos a profundizar un poquito más cuando veamos el tema de bitácora de obra. Nada más es como comentario, de acuerdo al artículo 132 del reglamento, que estas notas deben llevar toda la información que se requiera. Entonces, las notas de bitácora, ¿cuántas debemos poner? ¿Cuántas notas de bitácora debemos incluir? Bueno, las suficientes, sí, las que sean necesarias. Luego menciona, les comentaba hace un momento que a veces solamente ponemos la nota de bitácora de autorización de la estimación, pero no. Deben ser más, pero ¿cuántas más? ¿No? Decía, pues las que sean suficientes para evaluar los trabajos ejecutados durante el periodo de la estimación. Además, la nota explícita donde se autoriza, o sea, parte de la nota explícita donde se autoriza todas las notas de soporte. Y también si existió alguna adecuación al proyecto. Entonces, si se dan cuenta, la bitácora es un instrumento bastante indispensable. Nos ayuda mucho para poder explicar cosas que con números muchas veces no podemos explicar, y es un gran soporte para llevar nuestra estimación de forma correcta. Como punto número 3, los croquis, ya decíamos que son un complemento de nuestros números generadores, nuestro reporte fotográfico. Deben ser coherentes, obviamente, con los números generadores y con este reporte. Y les decía, de preferencia presentarlos autorizados en campo
A veces no se puede porque cuando estamos en campo, pues los documentos que elaboramos pues se ensucian, se manchan, se dañan y pues es necesario pasarlos en limpio. Pero bueno, la idea es que el documento vaya, que se levantó en campo, vaya como soporte, o cuando menos una copia se ponga como soporte. Recuerden que esos croquis levantados en campo de forma conjunta, ya conciliados con el residente y el superintendente de construcción, lo van a firmar. Una vez firmados ya no tendrán ningún problema para que se vayan ya a oficina a realizar la estimación, a realizar esos números generadores. ¿Por qué? Porque de esos números generadores se va a poder cuantificar, se va a poder sacar un volumen lo más próximo a la realidad, ya verificado, ya conciliado, medido, revisado. Y cuando llegue la estimación a las manos del residente, únicamente va a comparar los números que están en los números, en los croquis autorizados en campo, verificará la firma, verificará que las medidas sean las que se levantaron y solamente corregirá las operaciones de estos números generadores. Entonces, les decía, de preferencia presentarlos autorizados, aunque no siempre se puede o es conveniente, pero traten de que sea como una regla general, que esos números, que esos croquis que levantaron en campo en compañía del superintendente de construcción vayan como soporte cuando menos. Y me voy un poquito más allá, si pueden darlos de alta en bitácora, si es una bitácora electrónica, bueno, pues escanear y subir esos croquis o anexarlos únicamente a la estimación para que no haya ningún problema o controversia en el momento en que se esté revisando y pues después mencionen que la estimación se para o no se quiere pagar. Los controles de calidad. Los controles de calidad son los documentos que debe presentar el contratista donde avale que revisó que el material que se está presentando cuenta con las características técnicas que se solicitaron en el proyecto. Muchas veces los contratistas aquí fallan mucho porque quieren ahorrarse el dinero del control de calidad, quieren ahorrarse el dinero de ese laboratorio que va a realizar la revisión de los materiales y de la calidad de los trabajos que se están ejecutando, pero a veces no lo dimensionan porque esos controles de calidad son para el contratista. Si por ejemplo algún proveedor le suministra un concreto que no tiene las características que se está pidiendo en el proyecto, pues de qué manera realiza el reclamo si no realizó un control de calidad. Me ha tocado casos donde la empresa contratista es la que tiene aparte un laboratorio de control de calidad y le pide al control de calidad que le presente las pruebas a modo, que les presente los resultados, todos ok, que todos están bien. Entonces no tiene caso estar pagando por un servicio que no está dando los resultados correspondientes. Me ha tocado también casos donde el mismo contratista es dueño de la concretera y quiere que todas esas pruebas que realiza el control de calidad todas sean autorizadas y que den resultados positivos, y no tiene que ser así. A veces les duele mucho regresar un camión cargado con asfalto, les duele mucho regresar. Algunas veces el asfalto no llega con la temperatura que se requiere para poder colocarlo y pues obviamente tiene que regresarse a la planta. Eso no se puede recibir, no se puede realizar trabajos con ese material, pero como tienen los mismos contratistas, son los que tienen la planta de asfalto, la planta de la carpeta,
pues no regresan ese camión y así colocan el material y las pruebas de laboratorio siempre salen como si fueran bien realizada la ejecución. Entonces tengan cuidado con eso. De cualquier forma, recuerden que las pruebas de laboratorio se están pagando en los indirectos. Entonces a veces el contratista no lo ve así y se quiere ahorrar ese dinero. Es un sobrecosto que se le está pagando a la empresa. La empresa misma fue la que presentó una propuesta y dijo, mira, y necesito tanto dinero para llevar mi control de calidad, para llevar el control de calidad de mis trabajos. Y al momento de la ejecución, pues no quiere gastar ese dinero, se lo ahorra y luego surgen trabajos de mala calidad. Entonces no le vamos a exigir a la empresa algo que no sea lo correcto. Le vamos a exigir solamente lo que se pactó, lo que la empresa contratista se comprometió desde el momento en que presentó documentos para su licitación. Avances de obra, les decía, tratándose de contratos a precio alzado, aunque también cuando se trata de contratos a precio unitario tiempo determinado, es importante presentar esos reportes periódicos de los avances de obra para saber cómo se fue comportando. Para saber cómo se fue comportando la obra de acuerdo a su programa. Sin embargo, lo que nos interesa es el avance físico contra el avance programado en la fecha de corte de la estimación, porque ahí es donde vamos a determinar si la empresa va de acuerdo a su programa o va retrasada y tendremos que aplicar una retención a esos trabajos. Entonces tengan ahí nada más la atención de solicitar esos o de ustedes mismos calcular esos avances. Porque al final si la empresa lleva unos trabajos de acuerdo a su programa, pues no va a existir ningún problema. Cuando se trata de contratos a precio alzado, recuerden que se les va a pagar por avance de obra. Si por ejemplo en el primer mes se comprometieron a ejecutar toda la cimentación y la cimentación es de un 30-35%, un 35% de avance. A ver, nos preguntaba Anel si la bitácora es un instrumento legal. Y pues sí, de hecho he entrado en controversia con muchas personas sobre el uso de la bitácora y yo les he comentado que la bitácora no es un instrumento legal, aunque la bitácora se utiliza para cosas legales. Su función o su finalidad es darle seguimiento a la obra como un instrumento técnico. Y ahorita que revisemos bien el tema de la bitácora, pues vamos a ver su descripción y su descripción de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que dice la ley, es que es un instrumento técnico, no es un instrumento legal. Obviamente, si existiera algún problema más adelante, un problema que queremos evitar, no sé, ya se utilizaría como algo legal, como una prueba que se debe presentar para tratar de defender los intereses de alguna de las partes, pero no es un instrumento legal, es un instrumento técnico y como tal debemos darle atención, debemos tratarlo como un instrumento técnico. La bitácora no es para que la utilicen abogados, la bitácora es para que la utilicen técnicos, ingenieros, arquitectos o cualquier carrera afín a la construcción que lleve el control de la obra. Entonces no es un instrumento legal, es un instrumento técnico y después se utilizaría como un instrumento legal. Los abogados lo utilizarían como un instrumento legal, ¿sí? Ahora, el precio alzado, ¿cómo se consideran los avances? Bueno, de acuerdo al programa de obra. Recuerden que llevan ustedes un programa de obra donde esos trabajos que están autorizando son el compromiso por parte de la empresa contratista. La empresa presentó un programa y dijo, en esta fecha voy a llevar este avance. Obviamente, si ese avance no se llega a la fecha que es, nos está preguntando por ahí
ANEL, que si los trabajos no son en la fecha en la que se pidieron, en la fecha en que se comprometió el contratista a ejecutarlos, pues entonces se realizará una retención, se va a aplicar una sanción por no cumplir con lo que se comprometió, por no cumplir con lo que se estableció previamente. Entonces vamos a pasar, ya que vimos todo esto de la bitácora de las estimaciones, vamos a pasar al tema ya de lleno de la bitácora de obra. Este tema es bastante importante y muy interesante porque es donde la empresa, donde el residente y en su caso el supervisor realizan las ejercen su acción de control, ejercen su acción de autoridad en la obra. Entonces vamos a ver aquí otras preguntas que tienen. Dice que en mi dependencia con la ley estatal usamos la cédula de avance. Fíjense que esa es una herramienta bastante buena. Esa cédula de avance es una estrategia bastante buena para llevar un seguimiento de esos avances que se tienen en la obra. Entonces se ponen en la estimación las cédulas de avances y ya con ese análisis que se hizo y se plasmó en esa cédula, ya podemos nosotros en su momento presentar a él, cuando presentemos la estimación, quien la revise, pues podrá darse cuenta que cuál fue el avance físico y cuál fue el avance programado en el momento en que se presenta, en el momento que fue la fecha de corte. A ver, Víctor nos comenta que en el ejemplo de la cimentación, las actividades de acero, cimbra y concreto se concilia un porcentaje para el reporte semanal. Bueno, sí, recuerden que la empresa presentó un programa de avances de obra, presentó varios programas de montos, programas de las erogaciones que va a hacer la empresa para poder ejecutar los trabajos y un programa de volúmenes. La idea es que en ese programa de volúmenes podamos sacar los avances físicos, comparar con lo que lleva en la obra y de la misma forma realizar los avances de acuerdo al programa. Pero cuando se trata de obras a precio alzado, esos precios, esos programas, pues ya son establecidos. Dicen, a ver, te voy a pagar por la cimentación ya completa, ¿sí? No por concepto de obra. Sí, ya es por obra terminada. Y cuando la cimentación está terminada, o por parte de obra terminada, por partida, cuando la cimentación está terminada, podemos pagarle ya todo. Pero si se llega un mes y si la cimentación tiene el 35% y tiene ejecutados el acero, tiene la cimbra, tiene el concreto colocado, entonces veremos qué tanto impactan esos volúmenes de acuerdo al programa de obra y sacaremos un avance físico. No necesita la empresa llevar lo que se comprometió para pagarle, le vamos a pagar lo que haya ejecutado. Si la cimentación es del 30% y lleva el 25%, pues se le pagará solamente el 25%. Y ese 5% que no alcanzó, pues entonces ya le aplicaríamos ahí una retención, una sanción sobre ese 5% restante, ¿sale? Pero sí, tendremos que valernos del programa de obra, del programa de volúmenes a ejecutar para poder sacar ya un avance real. No tanto como conciliarlo. Obviamente, si la empresa no está de acuerdo, también presentará sus argumentos. Y una vez que esos argumentos estén revisados y si son válidos se aceptarán, si no son válidos no se aceptarán. Eso sería más o menos como a lo que nos referiríamos con conciliar, pero son números fríos, son números que se encuentran dentro del programa y hasta que no estén ejecutados pues no podremos nosotros autorizarlos para pago. Bueno, les decía, incluso en rojo se encuentran las palabras clave que es necesario que ustedes se aprendan
según el artículo 2, fracción 8 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se presenta la definición de bitácora de obra pública y es más o menos de esta forma. El instrumento técnico, les decía, es un instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos. Entonces, todos los contratos debe haber una bitácora de obra para darle seguimiento y saber si se están cumpliendo lo que se pactó en estos contratos. De hecho, en todo tipo de contrato de compra que haga el gobierno debe llevarse una bitácora de obra, ya sea de servicio, por ejemplo, una bitácora de un proyecto, una bitácora de una supervisión o de una asesoría. Pues con le damos seguimiento, pero en lo particular, lo que se refiere a obra pública, dice que es un instrumento técnico, les decía, no es un instrumento jurídico, no menciona que sea un instrumento jurídico, es un instrumento donde vamos a manejar el lenguaje que nosotros, los técnicos, utilizamos, ya sean datos sobre los materiales, sobre procedimientos constructivos, vamos a poner números, etcétera. Y es un medio, y ni siquiera dice que es el medio oficial, pero sí el medio de comunicación entre las partes. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder platicar con la empresa y nosotros vamos a poder asentar todo lo necesario. Recuerden, si se llega a algún acuerdo, de inmediato hay que plasmarlo en bitácora, pero si no se llega a algún acuerdo, también de inmediato hay que plasmar en bitácora que no se llegó a algún acuerdo y plasmar las partes que cada uno a su derecho convenga. La empresa presentará sus argumentos y los pondrá en bitácora y el residente por parte de la dependencia presentará sus argumentos también de acuerdo a lo que su derecho convenga. Dice que en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través por medios remotos, ojo, por medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica u otros medios autorizados en los términos del reglamento, en cuyo caso se denominará bitácora convencional. Entonces, hay dos tipos de bitácora: la bitácora electrónica, la que se lleva por medios remotos y que pues ya hay una plataforma autorizada por la Secretaría de la Función Pública, y también una bitácora convencional, o sea, ese librito, ese cuaderno que vamos a comprar a la papelería y que llenamos, que hay ciertas reglas que vamos a ver ahorita que se deben cumplir para llevar una bitácora convencional, pero la regla general es que se lleve bitácora electrónica. Esa bitácora convencional se llevará solamente en casos excepcionales y también el reglamento menciona cuáles son esos casos excepcionales. Entonces, recuerden, la bitácora electrónica, la bitácora convencional, medio de comunicación, ¿sí? Instrumento técnico, esto de de bitácora convencional, déjenme comentarles que existen dos tipos de bitácora convencional. Está la bitácora comercial, la bitácora que ustedes pueden comprar en una papelería, van, la revisan, que cumpla con las características que vamos a ver en estos momentos. Y está la bitácora institucional. Estas bitácoras son ya con logos de las dependencias de los municipios, las mandan a elaborar ellos mismos y se la venden al contratista y ya tiene todos los requerimientos que la propia dependencia solicita. Vienen ya formatos de la nota de apertura, formatos de la nota solamente para llenarlas. Entonces ya son bitácoras institucionales. Pero bueno, la bitácora convencional es más artesanal, hay que partir desde cero con toda la información del contrato. Ahorita vamos a ver dónde o cómo vamos a llenar una bitácora. Bueno, en realidad los ejemplos vamos a ver la próxima semana. Esta semana solo vamos a ver el fundamento y la descripción de cómo llevar esta bitácora de obra. Bueno, para los efectos del reglamento dice que la convocatoria a la licitación pública, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en los derechos y obligaciones. Entonces, este artículo 46, los últimos tres párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que son estos que están aquí en la ponencia, en esta página,
mencionan a la bitácora como uno de los instrumentos que ligan a las partes, dice que en sus derechos y obligaciones, o sea que estos documentos son los que legalmente se reconocen para llevar el seguimiento a la obra. De entrada, pues la convocatoria, porque pues, son los requerimientos de la dependencia y el contratista presenta esos requerimientos y el compromiso de que va a ejecutar la obra de acuerdo a esos requerimientos. También el contrato, obviamente el contrato son esos documentos, bueno, ese documento en el cual se plasman todas las los acuerdos que se tomen para llevar una obra, y obviamente sus anexos, los anexos del contrato, y bueno, la bitácora. Estos documentos, bueno, o este artículo 46 cuando es donde le da fuerza legal a estos documentos, y obviamente donde le da fuerza legal a la bitácora. Fuerza legal, no como instrumento legal, no como un documento que vayamos a ocupar de forma jurídica. Lo que buscamos o lo que se pensó al momento de llevar la bitácora, pues es que se le dé un seguimiento a la obra y no tener pleitos o tener problemas más adelante. Entonces dice que en la formalización de los contratos podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica al efecto que autorice la Secretaría de Función Pública, y también dice que en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora se deberán utilizar medios remotos. Ojo, dice en la parte de arriba se podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica en los contratos. Sí, en un contrato también podrá llevarse o formalizarse de forma electrónica, pero cuando se refiere a la bitácora dice se deberán, o sea que es más imperativo, está dando una orden, ¿sí? La ley menciona de forma imperativa que se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica. Entonces, donde decía que la bitácora electrónica es la regla general. Hay excepciones, pero siempre hay que ir con la regla general. Cuando no se pueda, entonces pasamos a la excepción, ¿vale? Entonces no debemos pensar que de entrada ya podemos librarnos de la bitácora electrónica. ¿Quiénes tienen acceso a la bitácora? Bueno, pues de entrada la Secretaría de la Función Pública, que es la que realiza consultas desde donde se encuentren de forma remota, pues para eso es la bitácora electrónica. Pueden realizar consultas en tiempo real de cómo se está llevando el control de la obra. Entonces he tenido problemas con muchos residentes porque pues ni siquiera ponen las notas de bitácora en el tiempo que deben ponerlas. ¿Cuándo es el tiempo correcto cuando se deben poner? Bueno, cuando se suscita el problema. Ahí es cuando se debe poner. Generalmente los contratistas se esperan a platicar con el residente, y a veces el residente no tiene tiempo para atenderlos. Pues no, aunque no pierda el tiempo, yo como contratista tengo un problema, le aviso por teléfono, le mando un mensaje y de inmediato pongo la nota de bitácora, aunque se enojen, porque luego los residentes son muy sensibles cuando les ponen notas de bitácora sin avisarles, pero pues es que es para eso. Es el medio de comunicación entre las partes. Entonces, ¿cómo voy a comunicar con él? Pues ahí está la bitácora, vamos a escribir ahí qué cosa le estoy pidiendo al contratista. El contratista debe escribir qué cosa le pide o le solicita a la dependencia, y ya el residente de obra le contestará. Entonces, de acuerdo al artículo 14, la Secretaría de la Función Pública podrá intervenir solamente de consulta. Ellos no pueden realizar notas de bitácora. ¿Quiénes pueden realizar notas de bitácora? Bueno, pues el residente de entrada, el residente de la obra, que es el que administra el contrato por parte de la dependencia. El superintendente de construcción, que es el representante de la empresa, es el que la empresa le dio facultades para poder realizar para poder realizar los trabajos y poder tomar las decisiones correspondientes. Y obviamente el supervisor, recuerden, cuando no hay supervisor, el residente de obra hace la supervisión, el residente de obra hace las veces de supervisor.
Características de una bitácora de obra, es lo que les decía, cuando vamos a la papelería debemos buscar la bitácora de obra correspondiente, no podemos agarrar cualquier libro, cualquier papel, y deben respetarse ciertas reglas que se describen a continuación. Dice que se deberá contar con un original para la dependencia o entidad y al menos 2 copias, una para el contratista y otra para la residencia o la supervisión. Cuando compren una bitácora, revísenla, tómenla y vean que la original, cuando menos tenga 2 copias, que esté la original y cuando menos 2 copias. Hay algunas que tienen más, pero al momento de escribirla, al momento de hacer la nota de bitácora, no se pasa hasta la última hoja, ya no queda tan legible. Por eso dos copias creo que es lo correcto, aunque digo, si tiene más no hay ningún problema, pero no puede tener solamente una, debe tener cuando menos 2. Las copias deberán ser desprendibles, no así los originales, y eso es un dato bastante relevante porque me ha tocado o ya me ha ocurrido que en algunas ocasiones al momento de desprender la copia, por error se viene también la original y entonces esa bitácora o esa nota de bitácora queda nula, ya no tiene la misma validez. Si es una nota normal de seguimiento, tal vez no tendrá algún impacto más adelante, y si la obra se termina bien no habrá ningún impacto, pero si hay algún problema ya legal con la empresa contratista, esa nota de bitácora nos va a servir como prueba. Entonces busquen que la hoja original no sea desprendible, ¿sí? Que la hoja original esté fija y que sí sean desprendibles ¿cómo se llama? Que tengan los puntitos, esos puntitos que vienen ahí para poder quitar esta hoja. La grabación ha comenzado. Es que creo que no estaba grabando el audio, solamente estaba grabando la presentación. Entonces dice, la nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula, o sea que si hay algún rayón, pues no va a tener validez esa nota de bitácora. Ahora, una aclaración nada más. La nota de si hay cuyo original y copia aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula. Quiero hacer la aclaración, cuando la obra termina de forma correcta, cuando se ejecutan trabajos de forma correcta, y se paga lo correcto, pues la bitácora no tiene ningún impacto, ¿sí? Solamente se queda como soporte de lo que se pagó. Cuando vengan y revisen la obra, van a revisar los números generadores, van a revisar el reporte fotográfico, van a revisar los montos que se pagaron, van a ir a obra a realizar medidas y van a verificar la bitácora. Perdón, denme un segundo, que falta compartir la pantalla. Ahí se ve. Sí, adelante, ahí se ve. No, perdón. Sí, les decía que cuando todo termina bien, cuando no hay ningún problema durante la ejecución de los trabajos, cuando se revisa la bitácora, pues entonces nosotros veremos que todo está completamente soportable. O sea, la bitácora es un soporte de lo que se ejecuta, de lo que se realiza durante los trabajos. Entonces no va a pasar nada. El problema es cuando hay controversias con la empresa, ¿sí? Cuando la empresa solicita algo y si como prueba nosotros vamos a poner una nota de bitácora que se encuentra tachada, que tiene ahí rayones o que está rota y está ahí enmendada, esa nota quedará como nula, así lo dice la ley. Entonces esa autoridad que revise esa evidencia pues la va a desechar, no nos va a servir, aunque en la bitácora esté la instrucción correcta, ¿sí? Si la bitácora está, si la nota tiene alguna tachadura o alguna enmendadura, entonces no nos va a servir para nada. La bitácora debe permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.
Sí, y hay una aclaración que quiero hacer ahí. La residencia es donde se encuentra el residente. ¿Sí? Sí, por eso la bitácora debe permanecer con el residente. Y lo vamos a ver más adelante, donde menciona que donde se encuentra la residencia de obra, ¿no? La residencia de obra se encuentra donde el residente la establezca, y generalmente lo que se hace es que se ponen residencias alrededor del área de influencia de la obra, que quede cerca. ¿Sí? Entonces por eso luego hay residencias, si las obras son por alguna dependencia federal en la Ciudad de México, seguramente tendrán alguna residencia en el estado de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas. Sí, tendrán residencia en esos lugares para que haya ¿cómo se le llama? Un área de influencia de la obra, y se puedan trasladar de forma rápida al lugar de los trabajos y que ahí se hagan las anotaciones. Pero la bitácora debe permanecer con el residente. Ahora, hay algunas condiciones que se deben cumplir para el uso de la bitácora. Está en el artículo 123 del reglamento. Y es número 1, que las originales y sus copias deban estar siempre foliadas y referidas al contrato que se trate. Y ojo con esto. Cuando nosotros ponemos notas de bitácora, generalmente solo le ponemos el número de nota y la fecha. Y ya nos ponemos a redactar. Pues no, es una regla. Es algo que está pidiendo el reglamento, que está pidiendo la ley por medio del reglamento, que las hojas y sus originales deben tener siempre el número de contrato, ¿sí? La hoja, no la nota de bitácora, porque luego en una hoja ponemos 2 o 3 notas de bitácora. Entonces debemos poner, cuando menos en el encabezado, en el margen, en alguna parte, ¿sí?, el número de contrato, y debemos ponerle un folio a esa hoja, no a la nota de bitácora, a la hoja. Ya cuando redactemos una nota vamos a poner el ejemplo de cómo. Entonces debe ser foliadas y referidas al contrato que se trate, y dice siempre, no hay excepción, siempre deben estar foliadas y referidas al contrato que se trate. ¿Qué pasa cuando no le ponen eso? Bueno, pues están haciendo un mal procedimiento, no es que vayan a tener algún problema grave. Generalmente viene la auditoría, los que revisan que se cumpla la ley de forma correcta, y revisan y ven, pues no está foliada, las hojas no están foliadas y no están referidas al contrato que se trata. No la van a desechar, pero sí te van a hacer la observación de que en la bitácora no la estás llevando de forma correcta. A ver, nos hacen una pregunta, dicen, ¿qué pasa si no hay oficina de obra, sin superintendente en campo, sin letrina, sin equipo de protección personal, sin anuncios de obra? Eso se puede mencionar en bitácora. Y en caso de omisión por parte de la contratista, hacer deductivas, si es que va en los cargos indirectos. No tanto que no, la palabra correcta no es que se deba, perdón, no es que se pueda, se debe poner en bitácora estrictamente cualquier incumplimiento por parte de la empresa. Recuerden que se le está pagando a la empresa unos indirectos, y en esos indirectos pues viene el equipo de seguridad, las acciones de mitigación de impacto ambiental, bueno, un montón de cosas vienen ahí. Tanto como deducirle de la estimación, el deducirle sería como autorizarle, ¿sí? Sería autorizarle a la empresa que no tenga equipo de seguridad, por ejemplo, que no tenga chalecos. Y, bueno, está bien, no los tengas, pero no te los voy a pagar. No, nosotros debemos obligarla a que tenga el equipo de seguridad correspondiente. Le podemos aplicar sanciones, eso sí, con respecto a esos trabajos, y esos son incumplimientos que se van a ir acumulando. El hecho de que tenga equipo de seguridad el personal es que si existiera algún accidente dentro de la obra, obviamente hay responsabilidad de la empresa se debe hacer responsable,
pero que no haya alguna omisión por parte de la residencia. Si bien es cierto que la empresa puede ejecutar trabajos sin el equipo de seguridad y que pues, a lo mejor no les pase nada nunca, si llega a ocurrir un accidente, lo primero que van a realizar las investigaciones es verificar primero quién fue el que dio la autorización de que no tuviera el equipo de seguridad del trabajador. Y número 2, quién fue omiso, porque recuerden que la ley o las faltas a la ley son por acción o son por omisión. Entonces, quién fue el que no hizo la acción correspondiente, también les va a tocar responsabilidad. Ahora, si ustedes pusieron una nota de bitácora donde mencionaron o le instruyeron o le ordenaron a la empresa que su personal tuviera el equipo de seguridad correspondiente, entonces ya la responsabilidad sí recae completamente en el contratista. Pero si ustedes les dicen a la empresa, bueno, te voy a aplicar la deductiva, es casi como si le estuviéramos autorizando que no tuviera el personal. Nosotros no debemos como que cambiarle una cosa por otra. Nosotros debemos solicitar que se respete la ley como debe ser. No nos vamos a pelear con ellos. Si no la tienen, pues que no la tengan. Pero la nota de bitácora ya está. La nota de bitácora ya dio la pauta a que la responsabilidad se vaya encauzando hacia quien dio la mala instrucción, quien dio la mala acción, y nos va quitando esa culpa de que fuimos omisos, ¿sí? Entonces no es como cambiar una cosa por otra, sino nosotros ser tajantes y decirles que debe tener equipo de seguridad. Y nueva nota de bitácora donde aún se le dio la instrucción en la nota de bitácora número 5 que deberá tener equipo de seguridad y a la fecha no ha cumplido, y así sucesivamente en diferentes notas para que se vea que somos insistentes y a lo mejor no pasa nada dentro de la ejecución de los trabajos y ya, que bueno. Pero si llega a pasar y no tienen esas notas de bitácora, sí se van a meter en un problema bien grave. Y nada de que en el mismo momento en que ocurre la tragedia me pongo a hacer las notas de bitácora, porque pues la verdad ya no sirven de nada, ¿sí? Es periódicamente, es ir haciendo apercibimientos, se le llaman apercibimientos a las empresas, para que vaya cumpliendo con lo que dice la ley y que vea que nosotros no estamos solapándole nada, que todo lo que pase ya va a ser su culpa. Entonces dice que las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato que se trate. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Dice que el contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso, número, clasificación, fecha de descripción, ¿sí?, la ubicación, la causa, la solución, la prevención, la consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia en su caso a la nota que se contesta. Ahora, tiene un montón de cosas esta fracción, pero sí es importante que la tengan, porque menciona ahí según las circunstancias de cada caso. No quiere decir que todas esas las vamos a poner en una nota de bitácora. Cada caso es diferente y cada caso se debe atender de forma particular. Entonces algunos tal vez no aplica. Lo que sí va a aplicar por fuercita es que cada nota debe llevar un número de nota. Deberá llevar una clasificación, que generalmente la clasificación esa no la ponemos, pero sí es importante ponerle una clasificación. De hecho, con la bitácora electrónica pues ya viene por default la clasificación. Nosotros debemos escoger qué tipo de nota vamos a poner. Si por ejemplo vamos a autorizar una estimación, ahí se ponen en clasificación estimaciones, ¿sí? Y ya nosotros cuando queremos filtrar todas las notas de bitácora que hablen de estimaciones, pues ponemos ahí el filtro de clasificación estimaciones y se nos aparecen todas las notas de bitácora que requerimos con respecto a las estimaciones. Pero en la bitácora convencional igual, en la bitácora convencional pues podemos poner por ahí en alguna esquina la clasificación de la nota de bitácora, y es de una ubicación más fácil. Abres tu libro de bitácora, te pones a buscar en las hojas y pues a ver
todas las notas de bitácora donde autoricé conceptos extraordinarios o donde estos volúmenes no considerados en el catálogo original, donde se mencionen, todos donde se mencionen, y ya buscas, bueno, esta es la nota de bitácora donde la empresa solicitó, ese es donde le autoricé, ese es donde presentó sus conceptos, sus precios a la dependencia para su análisis, ese es donde se le autorizaron, y en esta están presentándolos para cobro. Entonces, eso se refiere con la clasificación de las notas de bitácora. Generalmente no lo hacemos, eso es como que lo más común, no ponerle clasificación a las notas. Sin embargo, pues es una solicitud de la ley, es una, ¿cómo se le llama? Una orden, porque dice deberá, o sea, es imperativo. Claro, dice que según sea el caso, pero en prácticamente aplicaría para todos. Fecha, la fecha de la nota de la bitácora, que no necesariamente debe ser la fecha de la ejecución, porque, por ejemplo, si establecemos una fecha de elaboración de notas de bitácora los días viernes, por ejemplo, entonces si ocurre un asunto el día lunes y damos la instrucción el día lunes, pues el viernes vamos a poner que el evento ocurrió el día lunes. Entonces la nota de bitácora la vamos a poner con día viernes, vamos a poner la fecha del día viernes, pero vamos a hacer alusión de lo que ocurrió el día lunes. Por ejemplo, si es un asunto que se deba poner nota de bitácora de forma inmediata, bueno, pues se tendrá que poner en la fecha en que se ejecute la instrucción. Descripción del asunto, bueno, pues ahí sí es donde vamos a desplayarnos dando la instrucción, describiendo de forma entendible, con letra legible, con tinta indeleble, qué es el asunto de la nota de bitácora. Si estamos dando una instrucción, si estamos solicitando algo, si estamos autorizando algo, si estamos pidiendo, si solamente estamos asentando un hecho que ocurrió en la obra, bueno, ahí es donde vamos a desplayarnos, es todo el texto que lleva la nota de bitácora. Debemos mencionar una ubicación donde, en los casos en donde, por ejemplo, se solicite ¿cómo se le llama? Reparación de algún trabajo, pues debemos mencionarles, ser claros, decirles dónde queremos que se realice esa reparación, entre el eje X y el eje Y, en el kilómetro 3 más 150, o sea, ponerle bien la ubicación a la empresa, la causa, ¿sí? ¿Por qué estamos poniendo esa nota de bitácora? Si por ejemplo regresamos al tema de la reparación, ¿por qué ocurrió ese desperfecto en el trabajo que estamos solicitando la reparación? ¿Por qué ocurrió? Si fue por una omisión de la empresa, si fue por un trabajo de mala calidad, si fue porque no llegó a tiempo el material, no sé, muchas cosas, pero si es necesario poner las causas, si es necesario poner por qué. Ahora, la solución, ¿cómo se va a solucionar el problema que estamos hablando? ¿Sí? Deberás retirar el aplanado y volver a realizarlo, o deberás retirar o demoler el concreto que se colocó toda vez que no dio con la resistencia, ¿sí? Y colocar el concreto de forma correcta. Prevención, bueno, que no sé, de aquí en adelante deberás contar con la autorización del control de calidad para poder colocar el concreto. Deberás solicitar la revisión de la cimbra con 2 días de antelación para que se pueda autorizar la colocación del concreto. No sé, la forma en cómo se pueda prevenir para que ya no ocurra ese problema nuevamente. Consecuencia económica, sí, que se le va a aplicar una sanción, que se le va a realizar una deducción. Por ejemplo, regresamos al tema que comentaban hace un momento sobre el equipo de seguridad, que la empresa no tenga equipo de seguridad. Bueno, pues ponemos ahí que no tiene equipo de seguridad, que es responsabilidad de la empresa, que se le va a aplicar una sanción proporcional al monto que se le está pagando en los indirectos,
¿sí? Debemos echar mano de todo lo que dice en esta en esta fracción para elaborar nuestra nota de bitácora. Dice responsabilidad si la hubiere. ¿De quién es la responsabilidad? Pues es responsabilidad de la empresa. El que no se tenga el material en la fecha pactada es responsabilidad de la empresa. Que el control de calidad se encuentre en la obra realizando o tomando muestras del material que se está colocando. La fecha de atención, eso es bien importante, o sea, lo puse con rojo, la fecha de atención. ¿Por qué es muy importante? Porque muchas veces damos una instrucción y se queda en el aire. Regresamos al tema al tema que comentaban sobre los equipos de seguridad. Si el superintendente no está en campo y que no hay equipo de protección al personal. Generalmente hacemos una nota de bitácora y asentamos qué cosa es lo que vemos en la obra. Con esta fecha se realizó una visita al lugar de los trabajos por parte de la residencia, por parte de la supervisión, y se asienta que no se encontró al superintendente de construcción en la obra, que debería estar, ¿no? Debía estar. Entonces no se encontró al superintendente de construcción en la obra y el personal no cuenta con el equipo de seguridad correspondiente, como lo son cascos, chalecos, botas, gogles, todo el equipo de seguridad. No se encuentran letrinas, los famosos baños portátiles que deben estar en la obra. Entonces tú pones una nota de bitácora y ya, así la dejamos. No, debemos poner, se le ordena a la empresa que a más tardar el día de, ¿sí? Ponemos ahí una fecha tentativa, deberá cumplir con este requerimiento, ¿sí? Porque si no le ponemos una fecha, no hay tampoco un límite de cumplimiento. Si nosotros le decimos que el día de mañana ya debe estar solventado y se llega el día de mañana y no está solventado, entonces ya la empresa está incumpliendo. ¿Por qué? Porque ya se le dio una instrucción. Pero si no le ponemos una fecha pues se llega el día de mañana y si no lo ha cumplido, bueno, pues todavía no tiene un incumplimiento, lo puede poner pasado mañana o la siguiente semana o el siguiente mes. ¿Sí? Le das margen a la empresa para que pues se relaje y cumpla cuando quiera, y no, debe ser cuando lo solicite la parte contratante, o sea, quien lo contrató. ¿Sale? Entonces, por eso es importante poner una fecha de atención cuando se dé una instrucción, cuando se quiere que se atienda. ¿Qué pasa si no se puede? Bueno, pues ya la empresa pondrá una nota de bitácora solicitando más tiempo y dará ahí sus argumentos y nosotros pues tal vez le autoricemos que el tiempo que requiera, pero que no quede en que no dimos esa fecha de atención, ¿sale? Dice así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. Pues a lo mejor la empresa solicitó algo y nosotros lo vamos a autorizar, entonces vamos a hacer referencia a la nota de bitácora donde la empresa lo autorizó. O si nosotros le dimos la instrucción, pues más adelante vamos a hacer referencia a la instrucción que no se atendió. Entonces, con referencia a la nota de bitácora número 5, a la nota de bitácora número 10, a la nota de bitácora número 18, a la nota de bitácora número 25, en las cuales se le ordenó a la empresa que deberá tener equipo de seguridad, ¿sí? Entonces ahí vamos a estructurar así nuestra nota de bitácora. Ya veremos cuando hagamos algún ejemplo, ¿sale? Les decía que para aperturar la bitácora no solo es ponerse a dar instrucciones, se debe iniciar con una nota especial. Es una nota de apertura de bitácora, esa la debe elaborar el residente, la debe elaborar el contratante, así como elaboró el contrato, también debe elaborar la nota de bitácora, la nota de apertura. Y les decía, debe ser una nota especial. Y dice que deberá relacionar como mínimo la fecha de apertura. Obviamente ahí sí deberemos poner la fecha en la que se está aperturando esa bitácora. Datos generales de las partes involucradas, pues de la dependencia y de la empresa. Datos generales de ambos, el nombre, la dirección,
datos generales, vamos, de la empresa. Generalmente lo que hacemos es que nos basamos de lo que se encuentra en el contrato y ya lo pasamos a la nota de bitácora. Nombre y firma del personal autorizado, obviamente como comentaba, del residente, del superintendente y en su caso del supervisor. ¿Sale? Nombre y firma de ese personal que se autoriza. Domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán. La inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente debe ser, por ejemplo, hay solamente cuatro documentos, que es la credencial del lector, obviamente, el INE, el pasaporte, también podemos poner el pasaporte, la cartilla del servicio militar y también la cédula profesional. Solamente esos cuatro son los que se reconocen, no más. Y en su caso, dice al superintendente, en su caso al supervisor, en caso de que hubiera un supervisor, así como al superintendente por parte del contratista, quienes serán los responsables de realizar las anotaciones y registros en la bitácora, indicando en su caso a quién o a quienes se autoriza para llevar a cabo dichos registros. Entonces no está tan complicado realizar una nota de apertura. Los datos generales o datos particulares del contrato, pues está muy sencillo. El monto, el nombre del contrato, el número del contrato, el periodo en el que se van a ejecutar los trabajos, así como la fecha de inicio y la fecha de término. Alcances descriptivos, qué tanto van a abarcar esos trabajos. Si vamos a construir una carretera, bueno, pues de qué kilometraje a qué kilometraje. Si vamos a construir una edificación, pues vamos a poner que es hasta los acabados, hasta terminar, si es una primera etapa, si es una segunda etapa, no sé, ya nosotros, dependiendo de las características de cada obra, pues podremos poner una descripción total, dice ahí, y las características del sitio donde se van a desarrollar esos trabajos, donde vamos a ejecutar esos trabajos, en qué lugar, en qué localidad, en qué municipio. Y ojo, dice, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, yo aquí menciona sobre la nota de apertura y se puede hacer en la nota de apertura. De hecho, la bitácora electrónica lo menciona en la nota de apertura. En caso de que no lo hayan puesto en la nota de apertura, pues en cualquier momento pueden hacer esta aclaración. Dice, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez vencido el plazo. ¿Por qué pasa esto? Porque luego pones una nota de bitácora y no te la firman, y no y la empresa dice, es que yo no te la he firmado y yo no te voy a firmar esa nota. Pues si no te la firman, no te la quiere firmar, pues que no la firme. Sí, ya si pusiste esta nota desde el principio diciendo un plazo, estableciendo un plazo, aunque no la firme, ¿sí? Pero también ojo, si la empresa te solicita algo, también la empresa por ahí puede echar mano a esa nota de bitácora donde se te solicitó y no le has autorizado ni tampoco se lo has negado. Entonces la nota de bitácora de la empresa puede ser, se solicita autorización a la empresa para ejecutar este concepto extraordinario, ¿no? El concepto extraordinario X. Pero también puede decir, ahí sí, no pasa nada, ¿no? Pero si te pone una nota de bitácora, se solicita autorización a la residencia para ejecutar el concepto extraordinario, toda vez que es muy indispensable para la ejecución o continuidad de la obra. De lo contrario, nos veremos obligados a ejecutarlos. ¿Sí? Entonces ya te está cerrando ahí el espacio, y si tú no se lo contestas, pues la empresa pues lo va a dar por hecho, va a dar como que si se lo autorizaste. Se le llama a eso afirmativa ficta, ¿sale? Afirmativa ficta, que no fue una afirmación por escrito como tal, si fue entonces fue una afirmación como por obviedad, ¿sí? ¿Y eso por qué lo pide la ley? ¿Por qué lo pide el reglamento? Bueno, pues para hacer que las partes pues se pongan las pilas y hagan su trabajo, porque increíblemente, aún habiendo todo este tipo de restricciones, las bitácoras no se llevan en tiempo y forma. No sé por qué tienen miedo a la bitácora.
Le tienen miedo a la bitácora porque pueden poner una nota donde se pudieran equivocar, pero no pasa nada. Si se equivocan, pues resuélvanlo. Si se equivocan, hagan una nota de bitácora nueva donde aclaren, ¿sabes qué? Cometí este error. Se vale, se puede. Sí, es un medio de comunicación entre las partes. Sí, es peor cuando no pones una nota de bitácora. Entonces los residentes generalmente tienen las 1,000,000,000 de observaciones por no llevar una bitácora de forma correcta. Y ahí es donde no quieren cambiar el chip, ¿sí? A veces les pregunto, o me traen problemas y les pregunto, ¿y cómo va tu bitácora? O les pido la bitácora y se hacen así como que del avión y no la quieren entregar. ¿Por qué? Pues porque seguramente están con la idea de que si ponen una nota de bitácora y cometen algún error, pues ya no van a poder arreglarlo. Pero los errores se cometen incluso verbales, se le da una instrucción a la empresa, algo sale mal y después tienen que arreglarlo. No pasa nada. Si ponen una nota de bitácora y se dan cuenta que la solución que se dio es la incorrecta, pues se toma el rumbo correcto ya y se pone una nota de bitácora mencionando que sobre la instrucción que se dio en la nota de bitácora anterior o de fecha X, ¿sí? Se realiza la aclaración de, ¿sí? Entonces, pongan esos candados, pongan esas restricciones, porque la empresa contratista no se va a tocar el corazón para solicitarles el cobro de algo. Pues ustedes también desde el principio lleven el control, desde el principio den las instrucciones correctas y verán que todo va a salir de forma adecuada, no van a tener problemas más adelante. También es importante poner el horario en el que se podrán consultar y asentar notas de bitácora. Cuando es una bitácora electrónica, generalmente le ponemos las 24 horas. ¿Sí? Bueno, regresándome a la aclaración anterior, a la diapositiva anterior, generalmente los plazos son pequeñitos, o sea, tampoco se dejen ahí tanto tiempo. El plazo más grande, sugiero, es como una sugerencia únicamente, que sea de 6 días para la firma de las notas de bitácora, para firmarlas y para contestarlas, ¿sí? Un plazo cuando menos de 6 días. 3 días yo creo que es lo correcto para que haya más movilización entre las partes. Se ponen las notas de bitácora y se contestan. Entonces máximo 6 días, tampoco se vayan tan lejos, y mínimo unos 3 días. Ahora sí, nos pasamos al horario en que se podrán consultar y asentar notas. Cuando es bitácora electrónica, pues generalmente le ponemos las 24 horas, pero nosotros podemos poner la restricción. Si nosotros podemos manejar en qué momento queremos que se pongan notas de bitácora. Es malo dejarse tanta libertad porque nos volvemos morosos. Cuando dejamos mucha libertad, dejamos pasar mucho tiempo para poder llevar la nota de bitácora. Mejor pongamos nosotros esos candados para que podamos nosotros responder de forma rápida. Y regresando al tema de la bitácora convencional, pues se ponen unos horarios, incluso lugares, que es el lugar de la obra, para que todos tengan acceso a la bitácora. Entonces, por eso decía, vamos a suponer que vamos a poner los viernes para el llenado de las notas de bitácora, que eso no debe restringir que si ocurre algo y se tiene que poner una nota de bitácora en el tiempo real, pues se deba poner, ¿sí? Pero sí se debe poner como un horario marcado ya, para evitar que alguna de las partes se quede con la bitácora. Antes ocurría o se malinterpretaba que la bitácora la debía tener la empresa contratista, y la empresa contratista se adueñaba de la bitácora y llenaba las notas como quería y como podía. Me tocaban casos donde la empresa tenía la bitácora en sus oficinas y no le daba acceso al residente para poder realizar las notas correspondientes. Ahora, ¿qué tenía que hacer el residente? Pues levantar una denuncia, ir con un juez y mencionar que no se encuentra la bitácora en el lugar de los hechos, en el lugar de los trabajos, y levantar la denuncia correspondiente y que se haga la investigación, y la bitácora tendría que aparecer. Pero no, generalmente se la adueñaban. ¿Qué hago? Pues voy con un notario, llego con el notario a la obra, doy fe que no está la bitácora, que no la tengo a mi alcance. ¿Por qué tanto como con un notario? Dicen, bueno, ¿por qué voy a gastar de mi dinero para
para un tema de trabajo, ¿no? Pues voy a gastar de mi dinero porque después cuando venga una observación y me finquen alguna responsabilidad, la dependencia no se va a hacer responsable, ¿sí? La dependencia va a poder o te va a ayudar a solventar lo más que se pueda, pero cuando ya llega el tema de responsabilidad administrativa, la responsabilidad es particular, te va a llegar a ti, a tu domicilio, y tú tendrás que responder, y tú tendrás que pagarle a un abogado para que ese abogado interceda por ti, ¿sí? Entonces, ten cuidado, tómenselo muy en serio. Cuando una bitácora cuando les quitan una bitácora y no les dan acceso a ella, ahí es un foco rojo, muy rojo, que les va a llevar a un problema gravísimo, y ahí sí recurran a todos los artilugios que tengan que recurrir para recuperarla, ¿sí? Por eso me voy al extremo, me voy al caso de incluso de contratar un notario para que dé fe de que la bitácora no la tienes y que la bitácora no se tiene acceso a ella. Y una vez que recuperes esa bitácora, ya no se la dejes al contratista, quédate con ella porque la ley te ampara, te dice que la debes tener tú. Que va a tener acceso a la empresa contratista, sí. Y tú tienes que respetar el horario en el que se podrán consultar y asentar las notas de bitácora. Entonces llegarás al lugar con la empresa y se pondrán a llenar las notas de bitácora correspondientes, pero si te digo, si no te la quiso dar en algún momento, ahí es un motivo ya grave, y tendrás que recurrir a medidas ya extremas. Todas las notas deberán enumerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando sin excepción el orden establecido, para que no vayan a poner nota de bitácora 1, 2, 5 y después se regresen a la 3. No, es de forma consecutiva y con fecha consecutiva, ¿sí? No puedes regresarte en el tiempo cuando ya pusiste una nota de bitácora con un número y con una fecha. Ya no puede ser una nota de bitácora anterior, debe ser de forma seriada, consecutiva, ¿sí? Respetando sin excepción el orden establecido. Eso ya como que es de sentido común, pero bueno, lo aumenta la ley. Se prohibirá las modificaciones de las notas ya firmadas, ¿sí? Cuando ya se firma una nota de bitácora, así se queda. De hecho, ahorita que redactemos una nota de bitácora les voy a mostrar cómo, cuál es mi estrategia para cancelar una nota de bitácora. Dice, inclusive para el responsable de la anotación original, o sea, tú ya hiciste la nota de bitácora, ya como quedó, ya quedó viva. Si hay que aclarar algo, bueno, pues se apertura otra nota, ¿no? Se realiza otra nota aclarando, pero la que quedó, ya quedó. O sea, ya no la puedes modificar, ya una vez firmada, ya no le puedes agregar texto en la parte de abajo. Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que afecte la debida comunicación entre las partes, dice aquí que la nota deberá anularse por quien la emita, no por el otro. La anula quien elaboró la nota de bitácora y se dio cuenta que tuvo ahí un error de escritura o de redacción, vamos, que el mensaje no se transmite de forma correcta, pues entonces deberá anularse esa nota de bitácora, pero ese número, la nota ya quedó viva. O sea, si tiene el número 15, por ejemplo, pues ya esa nota anulada se quedó con el número 15, la que sigue es la número 16. ¿Sí? Dice, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta. No necesariamente debes abrir una nueva nota mencionando o señalando que está anulada. Dice ahí, debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo que le corresponda. Entonces, menciona que si es necesario, ¿por qué? Porque a veces los errores no necesariamente son de transmisión del mensaje. Me ha tocado casos raros, pero sí me ha tocado casos donde por error se pone una nota de bitácora en una bitácora que corresponde a otra obra, porque el residente lleva 3 o 4 o 5 o 10 obras, y cuando llega al lugar de los trabajos en la fecha señalada para poder realizar las anotaciones correspondientes, pues lleva la bitácora equivocada y se ponen a poner notas de bitácora y se dan cuenta que no era la bitácora de la obra. Raro, pero sí ha ocurrido. ¿Sí? Al primo de un amigo le pasó en alguna ocasión. Entonces tengan cuidado y no pasa nada, al final de cuentas hacen la aclaración de que pues, qué ocurrió,
la nota ya tiene un número, dice ahí, ya si les decía, si la nota número 15, pues pueden ponerle la nota número 16 a la aclaración y ya continuar. La nota ya quedó viva, esa no se borra, ¿sí? Se queda como nota como tal, como una nota anulada. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora. Dice que ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, ¿sí? Porque luego ahí las bitácoras tienen ahí todo alrededor notitas de como textos aclarando. No, dice que de ser necesario adicionar texto, mejor abrimos otra nota de bitácora haciendo referencia a la nota de bitácora de origen. A veces pasa que ya pasaron varios días y la nota de bitácora no tiene la información suficiente y se dan cuenta cuando ya llevan, no sé, 10 o 15 bitácoras, 10 o 15 notas, perdón, más adelante, y revisan, ay, es que nos faltó poner esto en esa nota de bitácora. Bueno, no pasa nada, hagan una nota de bitácora con fecha actual mencionando lo que faltó en esa nota de bitácora y sirve. Claro que les sirve. Luego dicen, es que no se autorizaron los conceptos extraordinarios en esa nota, debemos autorizarlos en esa fecha. Bueno, pues no lo hicieron. Ya esa nota no se puede cancelar. Si ya tienen un mes de tiempo perdido, no pasa nada. Hagan la nota de bitácora con fecha actual haciendo referencia a aquella fecha donde debieron autorizarla y esa nota de bitácora les va a servir, ¿sí? No ocurre nada con que las notas de bitácora tengan fechas diferentes, siempre y cuando pues explique el por qué. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas. Y eso es lo que les decía, si ustedes ponen una nota de bitácora, suponiendo que esta sea la nota de bitácora, le voy a poner aquí el marcador. Esta es una nota de bitácora, ¿sale? Aquí termina, en donde dice mismas. Bueno, generalmente lo que hago es rayar esta parte. ¿Para qué? Para que ya nadie pueda poner texto alguno. Y rayo el siguiente párrafo. El siguiente renglón, para que ya nadie pueda poner texto más abajo. Y aquí se realiza la firma. ¿Sí? Aquí se realiza la firma y ya. Nuestra nota de bitácora quedó lista, ¿sí? Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de la misma. Aquí se pone la siguiente firma de la persona que contesta la nota de bitácora o que lee la nota de bitácora y listo, ya no pasa nada, se cancelan los espacios sobrantes. Ahora, recuerden que esta nota de bitácora tiene un número 15, ¿vale? Y esta hoja, ¿sí? Es una hoja de mi bitácora, tiene un folio, ¿sí? El folio, pues no sé, cada hoja deben poner un folio, a lo mejor este es el 0.62, no sé, me fui muy lejos, ¿no? El 0.62. Y referida al contrato que se trate, entonces aquí vamos a poner el número de contrato. ¿Sí? Entonces más o menos esta deberá tener la forma. Y le decía cancelar los espacios sobrantes, bueno, pues ahí le ponemos una cancelación para que ya no se agregue texto alguno y sea inalterable nuestra nota de bitácora. Y sí, me ha tocado residentes que le dejan espacios, dicen, es que por si acaso, pues nada que por si acaso, no pasa nada si les faltó algo. Les decía, pongan una nota de bitácora más adelante y hagan la aclaración lo que faltó. Cuando se requiera, se podrán ratificar en la bitácora las instrucciones emitidas vía oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos o bien anexando copias. Siempre he mencionado que la ley menciona como regla general que la comunicación entre las partes que formalizan los contratos debe realizarse por medio de la bitácora. Entonces me llenan luego los residentes de minutas y de oficios y de cuánta cosa que la verdad a veces no más papel, se gasta mucho papel en ese tipo de documentos que la verdad no tienen sentido. Van y se casan mucho con algo que le llaman acta circunstanciada,
llegan al lugar de los trabajos y levantan un acta circunstancial. ¿Quién la firma? La firma el residente y el superintendente y el supervisor. Y ya. Y siempre les pregunto, ¿y por qué llenaron ese documento? Ah, pues es que documento que tiene validez legal. Y sí, tiene razón, a lo mejor tiene una validez legal más adelante si hay algún problema. Pero les digo, ¿para qué quieren la bitácora? ¿Sí? ¿Qué tiene más fuerza, la bitácora o el documento este que levantaron en campo? Pues siempre va a tener más fuerza la bitácora. Es el instrumento oficial de comunicación entre las partes. No minutas, no oficios, no otro tipo de documentos. ¿Sí? La bitácora en sí, para eso está la bitácora. Ahora, si luego me llegan casos donde vamos a rescindir un contrato y me presentan un montón de oficios y de documentos que firmaron los residentes de comunicación entre las partes, y la bitácora dice otra cosa. La bitácora dice que los trabajos se van ejecutando bien, que van en tiempo, que se están ejecutando con la calidad requerida. Entonces se contradicen con lo que dicen los oficios que le están mandando a la empresa. La realidad es lo que dicen los oficios. Pero como siempre tratan de llevar una bitácora impecable, como que todo fue de maravilla, entonces ahí tenemos un problema porque no vamos a poder ejercer ninguna acción legal en contra de la empresa. Porque la bitácora, que es más fuerte que todos esos oficios, pues nos está diciendo que todo va bien, cuando en realidad todo va mal. Entonces, las minutas son buenas, son importantes cuando interviene una persona ajena a la bitácora. Ya vimos que solamente pueden participar 3 personas: el residente, el superintendente y en su caso el supervisor. Solamente ustedes pueden participar. Pero ¿qué pasa si dentro de las en reuniones que se tienen sobre las decisiones que se toman referente a la ejecución de los trabajos, interviene el proyectista? El proyectista es una persona clave para la ejecución de la obra, para la ejecución correcta de la obra. Si es necesario hacer una modificación, necesitamos que el proyectista nos dé el visto bueno. ¿Y cómo vamos a poder amarrar al proyectista? Bueno, pues por medio de una minuta. En la minuta sí puede intervenir y sí puede firmar. Ahora, esa minuta podemos subirla a la bitácora, la escaneamos y la subimos ahí en la bitácora electrónica, o en su caso le tomamos una copia, la anexamos a la bitácora mencionando que con esta fecha se levantó una minuta en presencia de, y ya mencionamos, y se anexa la presente, ya pones ahí la minuta de trabajo anexa. ¿Sale? En algunas ocasiones, como el representante por parte de la dependencia es el residente porque tiene un nombramiento y tiene fuerza legal porque es el nombrado por la persona que formalizó el contrato, es el que tiene las facultades para poder dar instrucciones, dar apercibimiento, darle seguimiento a la bitácora y a la obra en sí. En algunas ocasiones los jefes de departamento, los subdirectores también quieren intervenir y mandan oficios o apercibimientos a las empresas. Y bueno, pues a lo mejor también son válidos, pero son innecesarios. O sea, no es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque ya nombraron a un representante y ese representante es el que tiene la facultad para hacer esas notas de bitácora, para hacer esas minutas, para mandar esos oficios en su caso. Sí, entonces, ¿qué cosa debe hacer el superior jerárquico que esté entre el director, el que firmó el contrato, por llamarlo así, el que firmó el contrato, y el residente, los que estén en medio, para no parecer omisos? Bueno, pues le tienen que dar los apercibimientos a su residente, ¿sí? Solicitarles la información a su residente para que el residente haga las acciones necesarias. Sí, que el residente ponga las notas de bitácora, que el residente mande los oficios, que el residente levante las minutas correspondientes. Ese es el trabajo de esos superiores jerárquicos, no de estarse involucrando con la empresa contratista. En algunos casos me ha tocado que subdirectores pues se involucran tanto y le quitan esa responsabilidad o esa, ¿cómo le puedo llamar? Esa jerarquía, esa facultad a el residente. Y entonces el residente pues obviamente no le gusta porque a él lo va a afectar directamente una auditoría, el que se haya dado una instrucción que no está acorde a la ley o al reglamento.
A ver, hay aquí un comentario. Dice, por ejemplo, si se ejecuta una minuta de reunión en campo donde se generan 20 acuerdos que se redactan en 5 hojas, ¿es válido dar de alta en la minuta? Sí, claro. O sea, por eso les decía, las minutas son interesantes, son importantes. Ahora, entiendo que mencionas ahí 20 acuerdos. Sí, son 20 acuerdos, pero 20 acuerdos, esos deberán ponerlos en la bitácora sí o sí. Sí, o sea, esos acuerdos deben estar formalizados en bitácora, así sean 100, deben estar formalizados en bitácora, ¿sale? Generalmente lo que se hace es que a lo mejor levantan un reporte, ¿sí? Un reporte, y ese reporte lo formalizan en bitácora. Por ejemplo, los números generadores llegan a la obra, hacen medidas de la obra, levantan croquis, elaboran números generadores y los dan de alta en la bitácora. Entonces no tienen que escribir todo en la bitácora, nada más ponen que está anexo a la presente nota, los croquis, y con eso se deberá elaborar la estimación. Me imagino que te refieres a ese tipo de acuerdos, ¿sí? Que se tengan, me comentas ahí, 20 acuerdos y que se redacta en una minuta. Bueno, sí se puede, pues les decía, al final sí lo tienen que poner en bitácora, sí o sí, ¿sale? O sea, no tiene caso escribir 2 veces, a menos que pues se quieran ahorrar, lo escriban una vez y lo anexen a la bitácora. Pero digo, lo correcto es que esté en la bitácora, lo correcto es que lo redacten en la bitácora, ¿sale? Eso es lo correcto. Y si interviene una tercera persona que no pueda intervenir en la bitácora, entonces tiene más validez la minuta. Sí, ahí sí ya es más, ya es necesaria. Les decía, no es necesaria una minuta cuando pues hacen recorridos, una acta circunstanciada, por ejemplo, nada más hacen actas circunstanciadas, porque sí, las actas circunstanciadas tienen un fin, hay una finalidad de elaborarlas, y se elaboran durante ciertos procedimientos, ¿sale? Entonces esas actas circunstanciadas, cuando ya se tiene algún procedimiento, una terminación anticipada, una suspensión temporal, un procedimiento de rescisión, ahí sí el procedimiento indica que hay que levantar una acta circunstanciada, no como parte de la ejecución de los trabajos, ¿sale? Es correcto, cuando intervienen personas, nos comenta aquí Anel, cuando intervienen personas que no están involucradas en la bitácora, ahí sí o sí, no, ahí sí ya casi como de obligación, ahí sí debemos levantar la minuta para involucrarlos, para decirle, a ver, fírmale tú también, que estamos haciendo todo esto, pero que lo conciliamos contigo. Generalmente les digo, llega el subdirector, llega el jefe de departamento, y llegan a dar instrucciones en la obra, porque también se sienten como que tienen jerarquía cuando ellos en realidad no tienen nada. Ellos le dan seguimiento, y le dan seguimiento a su gente, pero pues quieren tener protagonismo y llegan y dan instrucciones en la obra, etcétera, y después las cosas salen mal. ¿Y a quién afecta? Pues al residente es al que le cae la responsabilidad. Entonces, ¿qué cosa hacen? A ver, vente jefe, vamos, fírmame esta minuta donde tú diste esta instrucción, ¿sí? Donde se acordó esto, a ver, con esta fecha, estando reunidos en el lugar de los trabajos, el subdirector de construcción, el jefe de residentes, el jefe de supervisores, el proyectista, y se llegó al siguiente acuerdo, ¿no? Y ya ustedes redactan todo lo que hablaron cada uno de ellos y que quede ahí en la bitácora. Si bien es cierto que la autorización de que se ejecute o no, si es responsabilidad del residente, también es cierto que el residente va a dar esa instrucción de acuerdo a cierto soporte documental y técnico, y ese soporte documental y técnico va a ser esa minuta, ¿sí? Van a ver por qué diste esa instrucción, que está mal. Ah, bueno, pues la di porque tuvimos este acuerdo, y ahí le entran todos, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante una minuta cuando intervienen gentes que no tienen jerarquía dentro de la bitácora. Es correcto, minutas que involucran a terceros. Yo sí las hago, claro, me gusta redactar
minutas, y me gusta involucrar a todos los que quieran meterle mano en la obra. Digo, bueno, una cosa es sentirse que somos los todopoderosos y que tenemos algún cargo dentro de una dependencia, y pues vamos y llegamos a la obra y queremos que se nos respete de acuerdo a la jerarquía que tenemos, pero cuando nos dicen fírmale aquí ya no queremos. No. La autoridad se demuestra firmando documentos, dando instrucciones por escrito. Ahí es donde se demuestra la autoridad, no solamente de palabra. Ahora, ¿quiénes tienen facultades para intervenir en la bitácora? El residente, el superintendente y el supervisor. Pero ¿quiénes tienen facultades para intervenir en el contrato? Pues el representante legal de la empresa y por parte de la dependencia el titular, que son los que firmaron. Entonces ellos, aunque no pueden intervenir en la bitácora, ellos sí tienen facultad para intervenir dentro de los acuerdos que se tengan. Los demás solamente darle seguimiento a que se cumplan, los subdirectores, los jefes de departamento y quien sea. Solamente puede intervenir dándole seguimiento a que se cumplan los acuerdos que se tengan, pero no pueden dar instrucciones, ¿sale? Entonces, ojo por ahí, si algún jefe de ustedes está brincándoselos y está dando instrucciones porque los va a afectar, háganlos que firmen, ¿sale? Que firmen ellos también alguna minuta, y ya con eso van a ver que se van a empezar a tratar de alejar un poquito de estar ahí interviniendo en cosas que les afectan a ustedes. Es importante, la bitácora deberá utilizarse para asuntos trascendentes, dice acá, trascendentes. No para cualquier cosa, deben verificar que sean asuntos que tengan alguna consecuencia. ¿Sí? Si voy a poner una nota de bitácora, esa nota de bitácora, el ponerla o no, debe traerme alguna consecuencia. Por eso menciona que sean asuntos que vayan a trascender. No asuntos que no tengan algún trasfondo más grande. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, el día de hoy, con esta fecha se suministraron 10 toneladas de cemento. Perfecto. Se debían suministrar en esa fecha, sí, su programa decía que se debían suministrar, entonces no es trascendente. Es trascendente en caso de que no se suministre y el programa diga que debía suministrarse. Ahí sí va a trascender porque va a tener un atraso a la empresa. ¿Sí? Vayan ustedes escogiendo qué tipo de notas son trascendentes. Primero pregúntense si van a tener alguna consecuencia el ponerla o no. Me ponen, por ejemplo, que el día de hoy se presentó personal a solicitar trabajo a la obra. Pues entonces eso no es trascendente, ¿no? No es trascendente, no le interesa a alguna de las partes. Lo importante es que se esté trabajando con el personal correcto. Si busquen si va a trascender esa instrucción, el ponerla o no, y ya tomen la decisión. ¿Sale? Recuerden mucho esta palabra, que sean asuntos trascendentes, ¿sí? Y obviamente que se deriven de la ejecución de los trabajos, ¿no? Que no vaya a ser algún asunto derivado de otra cosa. Luego me dice, hay algunas notas bien raras que ponen las empresas, como no saben los superintendentes de construcción, es que se le informa a la residencia que el atraso se debe a que nuestro proveedor no nos ha traído el material. O sea, no es culpa de la empresa, es culpa de nuestro proveedor. Pues si es culpa de la empresa, porque la empresa consiguió ese proveedor. La empresa es responsable de poner el material en el lugar de los trabajos en la fecha señalada de acuerdo al programa. Entonces a veces sí pongan a sus trabajadores a leer el contrato. Eso es clave. Cuando menos lee el contrato, el superintendente de construcción les decía, ustedes como supervisores tienen la facultad de solicitar el cambio del superintendente de construcción. Pero para no caer en eso, en que el superintendente de construcción no sabe ni siquiera qué notas debe poner, por eso una de las acciones que les comentaba que debe ejecutar el residente y el supervisor es entrevistar a ese superintendente y ver si de verdad tiene la facultad para llevar ese tipo de obras. A lo mejor técnicamente sí, pero administrativamente no. Y debemos tomar acciones con tiempo y no cuando ya tenemos el problema. Entonces, ojo, ¿sí? Asuntos trascendentes,
derivados de la ejecución de los trabajos. El residente, el superintendente y en su caso el supervisor deberán resolver y cerrar invariablemente todas las notas. ¿A qué se refiere con cerrar todas las notas? Bueno, que no se quede ningún tema pendiente. A eso se refiere con cerrar la nota de bitácora. No es que se haga una nota y que se le ponga ahí un cierre o le mando saludos o como cierran luego los oficios, ¿no? Quedo de usted atentamente, ¿no? No, sino cerrar el asunto que se está tratando. Si se hizo una solicitud y nosotros autorizamos, bueno, se cierra cuando autorizamos. Si nosotros estamos solicitando que se repare algo, la nota de bitácora se va a cerrar con una nota más adelante cuando se dé fe de que ya está reparado lo que se solicitó. Entonces así sucesivamente, ¿sale? Así vamos a cerrar una obra. Cuando es una nota de bitácora abierta, de hecho aparece en la bitácora convencional, perdón, la bitácora electrónica, la opción de que si es una nota de bitácora abierta o si es una nota de bitácora cerrada. Cuando es una nota de bitácora abierta, te pone una fecha de cumplimiento. ¿Cuándo quieres que se cumpla la instrucción que estás dando? ¿Sí? ¿Cuándo será la fecha probable de cierre de esa instrucción? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con notas de bitácora abiertas o notas de bitácora cerrada. Me llegan casos, por ejemplo, luego llegan residentes y me preguntan, Inge, ¿cómo le hago con esta nota de bitácora? Porque estoy dando una instrucción y la nota de bitácora es abierta, pero ya se realizó la instrucción y la bitácora electrónica no me permite poner fechas retroactivas. Pues no les permite poner fechas retroactivas. Si ustedes van a poner una nota de bitácora abierta, les va a dar una fecha a partir de hoy, ¿sí? O sea, de hoy en adelante. Si la nota de bitácora la ponen hoy, les va a poner una fecha de atención o les va a solicitar una fecha de atención a partir de hoy, no con fecha retroactiva, ¿sí? Ya no se puede. Por eso es importante que lleven las notas de bitácora con tiempo. Quieren formalizar, quieren inventar una historia, por ejemplo, que a la empresa solicitó el concepto extraordinario, que la dependencia lo autorizó, que la empresa presentó su precio extraordinario, que la dependencia se lo revisó y ya se lo autorizó, y así quieren inventar una novela que pudieron haber hecho en su momento, pero no lo hicieron. Entonces eso pues les va a perjudicar y ya va a quedar ahí un mal procedimiento. Que si bien es cierto que no va a tener una consecuencia grave, porque no es una falta grave, lo grave es que no lo autoricen, o lo grave es que lo paguen y que no esté ejecutado, eso sí es grave. Pero su falta va a ser ahí administrativa, no grave, y al final falta. Recuerden que el ser reiterativo en faltas las convierten en graves y ya llevan a sanciones más fuertes. Entonces traten de cerrar todas sus notas de bitácora, no dejar ningún asunto pendiente. Cuando ya vayan a realizar el cierre de la bitácora, porque ya concluyeron los trabajos, den una revisada final para ver si no tienen por ahí alguna nota pendiente, que se les haya olvidado dar alguna instrucción, ¿sí? Y ya ciérrenla de forma correcta. Y bueno, dice que el cierre de la bitácora se consignará con una nota que dé por terminados los trabajos. Si no hay como un, ¿cómo se le llama? Un instructivo de cómo cerrar la bitácora, solamente menciona una nota que dé por terminados los trabajos y se acabó. ¿Sale? Mencionaban la semana pasada sobre que luego falta el finiquito, que luego falta, sí, eso ya ustedes lo pueden decidir. Nada más no dejen pasar tanto el tiempo. Recuerden que hay tiempos establecidos, vamos a ver ahí en el tema de los cierres, hay tiempos establecidos para realizar la verificación, para levantar el acta de entrega y recepción, para elaborar el finiquito. Entonces no pasen mucho de esos tiempos y cierren la bitácora cuando tengan ustedes ya la certeza de que ya no van a realizar ninguna otra nota de bitácora, ¿sí?
simplemente mencionan que se concluyeron los trabajos, que se concluyeron de forma correcta. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de nota de apertura, de nota de cierre y alguna nota por ahí de seguimiento para que tengamos ya como que unos formatitos, son formatos, nada más de forma. Recuerden que el fondo o toda la instrucción que se dé pues debe ser ya de ustedes. Menciona que se puede cerrar al haber realizado la entrega y recepción de la obra. Sí se puede. Digo, eso ya está con ustedes. Una vez que realizan, incluso cuando realizan la verificación, mira, realizando la verificación de los trabajos, en ese momento deberán ustedes poner una fecha para la elaboración del acta de entrega y recepción y para la elaboración del finiquito. Sí, pero ya están dando fe que los trabajos ya están terminados. Ahora recuerden que es una bitácora de obra. ¿Sí? Cuando termina la obra, entonces ya ahí cerramos todo. ¿Vale? Entonces sí, es válido, se puede, siempre y cuando les digo, verifiquen que no tengan ningún asunto pendiente. Si está algún asunto pendiente, por ejemplo, reparaciones, que ustedes llegan al lugar de los trabajos y verifican y ven que hay todavía algún trabajo que tiene algún defecto y que es necesario repararlo, entonces sí es necesario que lo que siga la bitácora abierta, ¿no? Que no la cierren. Pero cuando ya verificaron que están los trabajos bien, bueno, pues hacen una nota mencionando que los trabajos ya están ejecutados al 100%, que son de la calidad que se solicitaron, que queda vigente a partir del acta de entrega-recepción la fianza de vicios ocultos y que se verán en el lugar de los trabajos o en la oficina o donde sea para elaborar el finiquito y el acta de entrega-recepción, o al revés, para primero elaborar el acta de entrega-recepción y el finiquito y ya, listo. O si quieren cerrarla con la fecha en la que hacen la recepción de los trabajos, con esta fecha se cierra la bitácora, se da fe que se reciben los trabajos levantando el acta correspondiente, también es válido. Si quieren cerrarla cuando ya conciliaron el finiquito, ya con esta fecha se elabora el finiquito, ¿sí? Ya únicamente menciona que deben mencionar que los trabajos están terminados, ¿sale? En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, la residencia podrá realizar la apertura de una bitácora por cada uno de los frentes de obra o bien por cada una de las especialidades que se requieran. O sea, no podemos, no necesariamente vamos a llevar una bitácora por una obra. Si es necesario, podemos llevar varias bitácoras de esa obra, ¿sí? Una bitácora por frente, una bitácora de instalaciones eléctricas, una bitácora de acabados, una bitácora de obra exterior, una bitácora de estructura. Podemos hacerlo, podemos llevar una bitácora, obviamente referida al contrato que se trata. Es un solo contrato, sí, puede tener varias bitácoras. Ahora, también el mismo contrato puede tener varios volúmenes de bitácora, puede tener bitácora 1, bitácora 2, bitácora 3, etcétera. Hay algunos contratos que son múltiples, o sea, es un contrato con varias obras pequeñitas. Un contrato de 20 millones de pesos que tiene varias obras de 5 millones, de 3 millones, de 4 millones. Se da mucho el caso en las escuelas. En escuelas sí ponen ahí varias obras que se deben atender. Y se llevan varias bitácoras, se lleva una bitácora por cada uno de los frentes, pero son del mismo contrato, son de un frente diferente de trabajo, ¿sale? Entonces sí se pueden llevar varias bitácoras. Ahora, ¿qué notas debo elaborar? ¿Sí? Decía que es para asuntos trascendentes relacionados con la ejecución de los trabajos. Es el artículo 123 del reglamento. Y esa ya vamos a ver la próxima semana, las notas trascendentes. ¿Qué tipo de notas vamos a elaborar? Y ya vamos a empezar a redactar algunas notas de bitácora para que podamos traducir todo esto que vimos, todo esto que estuvimos leyendo, traducirlo ya a la realidad, a ejemplos más o menos reales. Me gusta mucho poner el ejemplo de una obra en particular. Durante la semana en el chat les voy a mandar ahí un catálogo de conceptos para que lo revisen y propongan ahí una estrategia. Yo seré el superintendente de construcción y ustedes serán los residentes. Yo les voy a pedir, yo los voy a molestar, les voy a solicitar, voy a poner notas de bitácora y ustedes me van a ir contestando de acuerdo a lo que vimos el día de hoy. También les voy a mandar la presentación para que la repasen
Me parece que no se grabó el audio de la primera parte, pero voy a tratar de recuperarlo para mandárselos. Igual les mando el lunes o el martes el video también para que lo repasen. La presentación se las paso el día de hoy para que la tengan. Y cualquier duda, ahí estoy en contacto en el chat, ¿sale? ¿Algún otro comentario, alguna duda antes de irnos? Dije una pregunta. Sí, dime. En las notas de bitácora, nada más con el contrato, el número de folio y la fecha sería más que suficiente. El contrato, el número de folio, sí, pero eso es para la forma de la bitácora. Sí, la forma de la bitácora. Nada más. Digo, en la apertura a lo mejor tiene el nombre de la obra. Ándale, exacto. Fecha, número de folio, e inclusive a lo mejor hasta el supervisor, ¿no? Aunque debe ser. Es correcto. Porque en la apertura debe quedar. Es correcto. Pero en las notas subsecuentes nada más con fecha y con número de contrato, número de folio y fecha, ¿con eso quedaría? Con eso quedaría. ¿O es correcto? Con eso es correcto. Sí, obviamente el asunto, ¿no? Pues ahí tienes que describir qué cosa estás transmitiendo, ¿no? Pero sí, cada hoja debe llevar, cada hoja, no cada nota. Cada hoja debe llevar el número de contrato y debe ir foliada. Eso ya de cajón. Sí, la próxima semana vamos a empezar con eso. De hecho, todo lo que viene acá ya es hablar sobre las notas de bitácora en sí. Entonces vamos a tratar de poner algunos ejemplos para que vean ya físicamente cómo debe quedar. Gracias, Inge. ¿Sale? Sí, no, a la orden. A ver, aquí tenemos otro comentario. Disculpa, ingeniero, los formatos de la clase 2. Es que no hubo así como formatos en la clase 2. Prácticamente fue la presentación, pero si me faltó por ahí algún documento, no sean malos, me avisan. Por si acaso no lo mandé. Porque les digo, no hay como formatos en sí, pero sí mandé por ahí la presentación de la clase pasada. Si hay algo que se me haya olvidado, recuérdenmelo y sin problema se los paso. Perfecto, pues si no hay algún otro comentario, nos vemos la próxima semana igual a la misma hora. Disculpen el retraso, tenemos por aquí un problema técnico, pero lo resolvimos de forma rápida y al parecer sí aprovechamos el tiempo. Ahí estoy a sus órdenes, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y excelente fin, cuídense mucho. Bueno.